Ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Que nos hable por encima de mi persona, por encima de mi voz. Yo creo que el Espíritu Santo ya está acá y yo solamente quiero acoplarme a lo que Él está haciendo. Espíritu Santo, vos estás en este lugar. Estás en medio de tu iglesia cuando te adora. Estás en medio de tu iglesia cuando te alaba. Estás en medio de tu iglesia cuando pactas. Señor, dame la gracia de ver lo que estás haciendo en la tierra y unirme a eso, Señor. Danos la gracia como iglesia de ver lo que estás haciendo en la tierra y ser parte de eso. Jesús, queremos ser parte de lo que estás haciendo. En nuestra oración como iglesia, Señor, queremos ser parte de tus planes, parte de tus sueños, parte de lo que has pronosticado y profetizado sobre este país. Señor, queremos ser parte. Ora por tu hermano que está al lado tuyo y pedile a Dios que le hable. Señor, hablale fuerte y claro. Cambia su realidad. Cambia su mente, expandí su visión, fortalece su cuerpo, dale salud, dale gracia delante tuya y delante de los hombres. Hacelo crecer en todo, hacelo prosperar en su alma, en su familia y en sus negocios. Más de lo que vas a hacer conmigo, Señor. Más de lo que vas a hacer conmigo, Jesús. En tu nombre. Amén y amén. Dale un beso, dale un abrazo al que tenés al lado. No sé si lo saludaste. Quiero que me acompañes al libro de Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 18. Esta predicación le puse de nombre Jesús, ¿sos vos? Decile, Jesús, ¿sos vos? Y le saqué las S, bien rosarino. Jesús, ¿sos vos? Decile, Jesús, ¿sos vos? Lucas capítulo 7, versículo 18 en adelante. ¿Lo tienen? Cuando lo tengan, díganme, lo tengo. ¿O están esperando que lo ponga el de atrás? Están lerdos los chicos. Les pedí un PowerPoint, todavía no lo pusieron. Así que búsquenlo en su Biblia. Ahí está. Lucas capítulo 7, versículo 18. Dice la palabra así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Y los envió a Jesús a preguntarle: ¿eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro? Juan el Bautista está preso en la cárcel y está preguntándole a Jesús: ¿sos vos? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Jesús está en medio de una campaña de milagros, de sanidad, de predicación de la palabra asombrosa. Y en el medio de todo esto vienen 2 discípulos de Juan. Juan el Bautista está preso en una cárcel. Y por algún motivo Juan está dudando acerca de quién es Jesús. Y quiero explicarte bien quién es Juan el Bautista. Juan el Bautista es aquel que precede a Jesús en el ministerio.
Es aquel que está antes de Jesús. Él ya está predicando que armen el camino para Jesús. Él está predicando que va a venir alguien más grande. Y dice la palabra que cuando ve a Jesús lo reconoce. Y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Wow! ¡Qué revelación que tenía Juan! Reconoce al Mesías, reconoce al ungido simplemente con verlo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús viene a bautizarse, el que lo bautiza es Juan. Juan le dice a Jesús: no tengo por qué bautizarte, vos sos santo, no tenés pecado, no tenés nada de qué arrepentirte. Y Jesús le dice: vamos a hacer las cosas como deben ser, bautízame. Y él lo bautiza, y cuando lo bautiza el cielo se abre. Una dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. No sé, me imagino como la voz de Mufasa, una cosa así, ¿no? Una voz fuerte que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todo eso Juan el Bautista lo atestigua, lo ve con sus propios ojos. Ve descender el Espíritu Santo, y dice la palabra que ve que el Espíritu Santo desciende y permanece en Jesús. Escucha la voz audible de parte de Dios sobre la persona de Jesús. Atestigua el poder de Dios de una manera asombrosa. Pero ahora desde la cárcel le manda a preguntar a Jesús: Jesús, ¿sos vos? ¿Vos sos el Mesías? La persona se presenta y te dice su nombre, y vos seguís conversando, y estás conversando un rato largo, y comienzan a compartir información, a charlar, a conversar, y en un momento te diste cuenta que cuando te dijo el nombre no lo estabas escuchando. No sé si te pasó, a mí me pasa todo el tiempo. Y de repente la persona me sigue hablando y yo dije: ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Ay, qué momento horrible. Y entonces tengo que llamarlo hermano, che, querido, amado, no sé cómo. Digo: ay, ¿cómo se llama? Y digo: me la juego. Le digo Martín. Y capaz que no se llama Martín. Entonces digo: no, prefiero más vale decirle hey. O tal vez sí, estoy casi seguro que se llama Martín, pero no me quiero arriesgar. Y entonces y de repente llega un momento que le digo: ay, discúlpame, yo sé que me lo dijiste, pero tengo un lío con los nombres. ¿Cómo te llamas? Y la mayoría de las personas te dice: me llamo Martín, no hay problema. Pero hay otra gente que hace como diciendo: hace 2 horas que estamos hablando, ¿qué te pasó? Y yo creo que la reacción de Jesús es algo así con Juan el Bautista. Y Jesús está en medio de un milagro, en medio de una campaña asombrosa, y viene gente diciendo: che, Juan el Bautista dice que sos el Mesías. ¿Qué se hace? Hace años que venimos trabajando juntos, hicimos una transición ministerial asombrosa. Sus discípulos se vinieron conmigo, él se fue a la cárcel, lo mejor que puede pasar. Y de repente estamos hablando, conversando, y ni siquiera sabe quién soy. Ahora tiene dudas con respecto a quién soy. Es más o menos esta la historia en la que Jesús y Juan el Bautista se ven involucrados. Y me encanta lo que Jesús dice al final. Una vez que los discípulos de Juan el Bautista se van, Jesús logra sacar una enseñanza de esta situación y dice: bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Otra versión dice que no se escandaliza de mí. Otra versión dice que no se ofende por mí. El espíritu es el mismo. Bienaventurado todo aquel que no se tropieza conmigo. Y yo me pongo a pensar, te podés tropezar con el diablo que te ponga una trabada, ¿no? Te podés tropezar con algún hermano malintencionado que te haga caer. Un demonio, no sé. Hay un montón de cosas que te pueden hacer tropezar, pero con Jesús, ¿cómo es que me puedo tropezar con Jesús? Ven y dalo. Yo sería Juan el Bautista, ¿no? Epa. Yo soy Juan el Bautista, yo voy adelante, soy Juan el Bautista. Y dice la palabra que Juan el Bautista iba delante, abriéndole el camino. Vos serías Jesús. Una representación, hacemos lo que se puede. Y yo soy Juan el Bautista, y yo voy abriendo camino, y Jesús va avanzando, ¿no? Y la palabra dice que Juan el Bautista es el que va delante, abriendo el camino de Jesús. Dice la palabra también, y estoy citando la palabra que Jesús dice: el que viene después de mí, el que viene detrás de mí, no soy digno de desatarle la correa del calzado. De repente Jesús está atrás y Juan está delante. ¿Cómo te tropezás con algo que está atrás?
Y yo creo que Juan se está tropezando con Jesús porque decidió dar la vuelta. Y ahí es cuando se tropezó con la persona de Jesús. Gracias, Daro. De repente me doy cuenta que Juan el Bautista se tropieza con Jesús porque está volviendo atrás. Está dando pasos atrás. Y entonces comienza a dudar de quién es Jesús realmente. Y le manda a decir: Jesús, ¿sos vos? Decile a que tenés al lado: Jesús, ¿sos vos? Y yo sé que Juan no es el único. De que hay momentos en nuestra vida donde dudamos y le decimos: Señor, ¿realmente sos vos? Señor, ¿realmente sos vos en estos tiempos que tenemos que tomar desafíos, actividades con la iglesia? Además de todo lo que hacemos con la iglesia, nos involucramos en política, nos involucramos en lo social, ayudando con la gente, y el tiempo no nos sobra. Pero de repente sentimos la necesidad de hacerlo y nuestra pregunta es siempre la misma: Jesús, vos estás en esto, ¿no? Pero a veces uno no puede evitar dudar. Y siempre hablamos de la fe y nunca hablamos de la duda. Pero es una parte tan válida en nosotros. Y yo aplaudo a Juan el Bautista por al menos haber sido sincero y haber dicho: Señor, ¿sabes qué? Tengo un poco de dudas. Tengo un poco de dudas de si sos vos. Muchas veces dudamos y decimos: ay, ¿habré escuchado bien? No sé, tal vez Dios te dijo que empieces un negocio, te dio una palabra para que empieces una relación con alguien, te dio una palabra sobre tu familia y de repente vos no estás viendo ningún cambio y entonces decís: Jesús, ¿sos vos? Cuando me hablaste, ¿fuiste vos o me pareció a mí? No sé si a alguien le pasó esto. A ver, levantame la mano para que no me sienta tan mal. Y le decís: Jesús, ¿sos vos? ¿Realmente sos vos? O tal vez me emocioné de más. Tal vez me emocioné de más. El culto estaba lindo, había un ambiente, una presencia, y me emocioné de más y me pareció haber escuchado algo que no escuché. Vino un hilo hace poco tiempo y me dijo: Ezequiel, qué flaco que estás. Y le digo: oh, gracias, sí, estoy tratando de cuidar. No, mentira, estás igual que siempre, me dice. Y yo ahí me di cuenta que me había emocionado de más. Mala gente que tengo en la generación. Dios los ama a todos, pero ¿viste? Y me di cuenta que me emocioné de más. Y muchas veces tenemos esta duda: Señor, ¿me habré emocionado de más? ¿Habré escuchado mal? ¿Habré mezclado mis emociones? ¿Habrá sido mi alma que se metió en medio de mi espíritu y me hizo confundir? No sé. Señor, ¿sos vos? Y esta es la pregunta de Juan el Bautista. Es un profeta de renombre, es un profeta que tiene una palabra asombrosa, pero en algún momento ha decidido retroceder y ahora se está tropezando con Jesús. La palabra tropiezo es la palabra scandalizo en griego, que significa una trampa en medio del camino. Y muchas veces en la vida cristiana tenemos estas pequeñas trampas que están ahí en la mitad del camino. Estamos en nuestro caminar cristiano, estamos creyendo, estamos sirviendo a Dios, pero de repente está ahí, scandalizo, una pequeña traba, un pequeño obstáculo en el medio del camino. Y hay cosas en mi camino que pueden hacer que me tropiece, incluso que me tropiece con la persona de Jesús. Y quiero hablar sobre algunas cosas que hicieron que Juan el Bautista se tropiece. Yo creo que en esta historia que estamos relatando, Juan el Bautista hizo algunos pasos en falso y dejó que la duda se le meta en el corazón y de repente es una persona que ha tropezado con Jesús. Entonces Jesús tiene que salir a decir: miren, muchachos, ustedes no siguieron a esta caña que se mueve en el desierto, ustedes seguían a un profeta, pero de repente hay algo que pasó ahí en la cárcel que se le cambió el corazón a Juan el Bautista. Y quiero hablar acerca de dos cosas que Juan el Bautista sufre, o que todo cristiano sufre, y que pueden hacer que nos tropecemos en medio del camino. El domingo la pastora habló de correr la carrera de la fe y me parece súper acertado poder continuar con esta idea. Hay algo que hace que me tropiece con Jesús, hay algo que hace que retroceda como cristiano, hay algo que hace que comience a dudar de Jesús, y es el contexto. Hay algo que me hace dudar de Jesús
Y es el contexto. Juan el Bautista está en una cárcel. Y no puedo describirte el tipo de cárcel en la que Juan el Bautista está. Es una cárcel romana. Y a veces uno piensa en cárcel y se imagina las cárceles de hoy, que aunque no son muy buenas, son un hotel 5 estrellas al lado de ese tipo de cárcel. Hace un tiempo estuve en la cárcel Mamertina, ahí en Roma. En Roma, en todos lados hay iglesias católicas enormes, catedrales, y habían edificado una catedral enorme arriba de esa ruina, y la cárcel romana pasó a ser la cripta de la iglesia. La tradición dice que ahí estuvo el apóstol Pablo, así que salía 3 euros la entrada. Digo, oh, qué barato, vamos a ver. Y entramos a la cripta, que era esta antigua cárcel romana, y me di cuenta que la cárcel y que la puerta de la cárcel no era una puerta como la que uno piensa, ¿no? Que se abre, sino que es una tapa de alcantarilla. Es un redondel grande que se corre y se tira al preso adentro de la cárcel. El preso cae inmediatamente 3 metros contra la roca fría. Y luego, para subirlo, hay que atarlo con una soga, ya sea vivo o muerto, y sacarlo. No había escaleras ni nada por el estilo. Hicieron una pequeña escalera para los turistas para que podamos ver, pero nada más. Era más parecido a una cloaca que a una cárcel. La cárcel tenía un lugar VIP, que era el lugar más desagradable, que era la parte más baja de la cárcel, la parte más baja de la prisión. Ahí los fluidos de todos los presos convergían en un enorme río de pis y de popó. Ahí es donde estaban los presos, o el preso más despreciado de todos. De repente entiendo que vimos esta imagen de cárcel medieval en películas, pero en las películas no podés oler. Imagínate por un momento el olor de la cárcel, el frío de la cárcel, frío de noche y un calor que no te deja respirar de día. Ahí es donde está Juan. La oscuridad del contexto en el que se encuentra Juan es abrumadora. ¿Quién va a poder culpar a Juan de tener resguardos acerca de quién es Jesús? ¿Quién lo puede culpar? ¿Quién puede culpar a Juan de tener dudas? Porque a veces leemos la palabra tan livianamente, ay, le faltó fe. Pero ¿quién lo puede culpar de que le falte la fe? Hablaba hace unos días con unos pastores. Estuvimos en Catapulta, estuvimos en un evento para pastores y hablábamos con algunos pastores, y uno de los chicos de mi edad me daban un testimonio. Dice, no, nosotros estamos permaneciendo, sirviendo a Dios. Hace unas semanas murió nuestro bebé y nosotros estamos sirviendo a Dios. Y yo no sé qué haría en esa situación. Me encantaría decir que en esa situación, no sé, tendría una fe inconmovible, pero lo más probable es que yo dude acerca de quién Dios es. Jesús, sos vos. ¿Quién puede culpar a esta gente si se rebelara, a esta gente si se enojara? ¿Quién puede culpar a Juan por el contexto que está viviendo? Juan tendría todo el derecho de reclamarle a Jesús, y sin embargo muy respetuosamente manda a preguntar: Jesús, decime la verdad, ¿sos vos? Y el problema de la cárcel no es la cárcel en sí. El problema es que la cárcel se te empieza a meter adentro del corazón. Toda la desesperanza que hay en el lugar, los gritos de los torturados, los gritos de angustia, el maltrato continuo se te empieza a meter en el corazón. Y entonces vemos que Juan el Bautista es una persona totalmente diferente predicando en el desierto, y es otra persona totalmente diferente en la cárcel. Yo veo que la cárcel a Juan el Bautista, el contexto en el que Juan el Bautista terminó sus días, le carcomió la identidad. Porque si dudaba de Jesús, entonces dudaba también del mismo, ¿no? Si él era el que le preparaba el camino al Mesías, y ahora le va a preguntar a Jesús si es el Mesías, él está dudando hasta de quién es, está dudando hasta de su identidad. ¿Te pasó alguna vez sentir que
que cambiaste el manto profético por la bola de esclavo, por la bola de preso? Porque esto le pasó a Juan el Bautista. Está en un contexto de suma angustia, está en un contexto de suma tristeza, y de repente dejó de ser el profeta que era y se transformó en un esclavo más. Y necesita de alguna manera que sus discípulos le arrojen algo de visión. La recomendación de Jesús hacia los discípulos es: vayan con Juan y cuéntenle lo que está pasando acá. Y quiero traer esta palabra en esta noche porque siento que hay un montón de personas que están dudando acerca de lo que Dios les puso adentro. Personas que están dudando acerca de las capacidades, del llamado y lo que Dios puso en sus corazones. Y que se sienten de alguna manera en una cárcel, al mismo estilo que Juan el Bautista. Personas que están dudando acerca de lo que Dios les puso adentro. Y quiero sacar tu visión del contexto en el que estás viviendo y llevar el contexto de Jesús a la cárcel. El contexto en el que Juan vivía es un contexto espantoso. Gente desalentada, gente triste, gente gritando, gente llorando. No es muy diferente el contexto que vivimos ahora, ¿no? Necesidad absoluta, una psicosis que hace que la gente se sienta cada vez peor, alimentada por medios de comunicación. Vivimos en una Argentina bastante convulsionada. El problema de Juan el Bautista, y por el cual pasó a dudar de Jesús, es que permitió que todo eso le entre adentro del corazón. Jesús dice la palabra que le responde a los discípulos y les dice: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Juan está viendo una realidad, pero Jesús le manda a hablar de otra realidad. Juan está viviendo en una dimensión, Juan está en la cárcel, pero Jesús le está hablando de un avivamiento. Es que hay muchas veces que tenemos que cerrar los ojos a la realidad que estamos viviendo y abrir nuestros oídos a lo que se está diciendo. Confía más en lo que oíste de parte de Jesús que en lo que estás viviendo ahora. Yo no sé quién necesita escuchar esta palabra, pero quiero repetirlo. Confía más en lo que escuchaste de parte de Jesús que en la realidad que estás viviendo ahora. Esta realidad que estás experimentando, por más dura, por más difícil, por más adversa que pueda parecer, este contexto de cárcel en el que estamos ahora, es simplemente pasajero. Lo que dura, lo que permanece para siempre es lo que Jesús dijo. Dar un aplauso a Dios. Confía más en lo que oíste de parte de Jesús que en lo que estás viendo acá y ahora. Así que Jesús les da una tarea a los discípulos de Juan. Vayan y díganles que Él está en cárcel, pero acá hay avivamiento. Hay una realidad totalmente diferente a la que estás viviendo. Asite, tomate, agárrate fuerte de lo que Jesús dijo. Porque hay momentos que hay que cerrar los ojos y abrir los oídos. Y este es un momento. Si querés salir de la duda, Juan, bueno, vas a necesitar escuchar a Jesús bien clarito y bien firme. Cerrar tus ojos y guiarte por lo que escuchas de Él. Juan no podría haber decorado su celda y hacer su celda un poco más amigable, pero sí puedo de alguna manera transformar mi celda. Sí puedo de alguna manera transformar mi realidad. Lo puedo hacer a través de decisiones. Yo no sé cuál es la decisión que necesitas tomar, pero este es tiempo de que transformes tu celda. Juan estaba preso de una realidad, murió preso de una realidad, murió preso de un contexto que le hizo dudar de Jesús. Pero quiero decirte, este es tiempo que lo que Jesús habla se hace una realidad. Hay cosas que me hacen dudar de Jesús. Número uno, el contexto en el cual vivo. Las situaciones
que a veces pueden ser totalmente duras, totalmente desgarradoras, pero sí puedo abrir mis oídos a lo que Jesús está diciendo. Jesús está hablando de una realidad diferente. A través de su palabra, a través de su reino, Jesús me habla de una realidad diferente. Se puede vivir de otra manera. Iglesia, se puede vivir sin deudas. Se puede vivir sin miedo, se puede vivir sin angustia, se puede vivir sin miseria, se puede vivir de otra manera. Debo cerrar mis ojos al contexto tal vez en el cual vivo y abrir mis oídos para ver qué es lo que Jesús está hablando. Otra cosa que hace que me tropiece con Jesús no es solamente vivir por el contexto. Otra cosa que hace que me tropiece con Jesús, que retroceda en mi camino, que dude de Dios, es cuando Jesús no hace lo que se supone que tiene que hacer. Son esas expectativas equivocadas que ponemos en la persona de Jesús. ¿Te pasó alguna vez que Jesús no haga lo que se supone que tenga que hacer? Yo tengo esta manía de hacerle un mapa de ruta a Jesús y espero que Él se maneje o se conduzca de una manera determinada. Y cuando no lo hace, ¿cómo me enojo? ¿Cómo me enojo? Juan esperaba que Jesús se maneje de una manera. Te extraigo un pequeño mensaje del domingo de Juan el Bautista. Predicó un domingo, hace muchos domingos atrás. Juan el Bautista predicó lo siguiente, está en Mateo 3:10. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está para cortar raíces de los árboles. Así arranca, mensajón. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua, pero viene uno que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno y esclavo de levantarle las sandalias, de llevarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Más o menos lo que Juan el Bautista estaba esperando del Mesías era más parecido a Terminator que a Jesús. Juan el Bautista estaba esperando a un Dios que condene. Juan el Bautista estaba esperando a un Dios que haga justicia y que mande a freír churros a la mitad de la población y que a los santos los eleve en gloria. Estaba esperando a un Dios que los castiga a todos y me encanta porque siempre hace alusiones a fuego, ¿no? Fuego, 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 quemar, fuego eterno, fuego interminable. Y de repente veo que Juan esperaba algo de Jesús y Jesús fue para otro lado totalmente diferente. Empezó a hablar del amor, de la misericordia, de poner la otra mejilla. ¿Y esto? ¿De dónde salió? Me imagino la decepción de Juan. Es que muchas veces esperamos que Dios se maneje de una manera determinada y cuando no lo hace. Juan tenía que entender que si bien era el que le preparaba el camino a Jesús, él no era el GPS de Jesús. Era simplemente el que preparaba el camino, pero no era el GPS. Muchas veces le trazamos un mapa de ruta a Dios. Y cuando Dios no sigue nuestras indicaciones, qué bronca que nos da. Hace un tiempo estábamos con los jóvenes, estábamos orando y siempre, que tengo bajo esto, y estábamos con los jóvenes y estamos orando y viene César y siempre, viste que César siempre está haciendo algo raro, siempre está metido en algo, no es narcotráfico, es algo espiritual, pero siempre vos lo ves y está metido en algo. Y entonces le digo, César, vení, vamos a ministrar juntos. Bueno, dale. Dice, vamos a hacer el círculo de poder. Bueno, ¿qué es el círculo de poder? Sí, como hace Cash Luna. Tiramos la Biblia en el piso. Y cualquiera que quiera agarrar la Biblia, no sé si lo vieron en YouTube alguna vez, cualquiera que quiera agarrar la Biblia se va a caer. Dice, así que vamos a hacerlo subir al altar. Vamos a cambiarlo un poquito para que no parezca que copiamos. Vamos a hacerlo subir a todos los jóvenes al altar. Y no van a poder subirse, se van a caer. ¿Vos decís, César? Sí, amigo. Vamos, capo, que lo hacemos.
Bueno, está bien. Digo, no quería ser el incrédulo del grupo. Digo, bueno, listo, dale. Y entonces César dice, bueno, no, me dice, Ezequiel, decilo vos. Bueno, ok, ahora van a subir todos acá arriba. Vamos, jóvenes, todos acá arriba. Y le hago así a César como diciendo, ahora se caen todos. Y todos los jóvenes suben y no se cae nadie. Y quedamos como 500 jóvenes arriba del escenario, ¿viste? Entonces yo lo busco a César para ver qué pasó, qué falló César. César, ¿qué falló? Y se había ido a la casa. Se fue, se bajó despacito, después silbando y me dejó con todo el bardo a mí. Y de repente, cuando hablaba esto, digo, wow, a veces pensamos que Dios se tiene que manejar de determinada manera. Y si la gente no se cae, y si la presencia de Dios no se siente de determinada manera, entonces es como que Dios no estuvo o que Dios no se manejó. Es que a Dios no le podés trazar un mapa de ruta. Jesús eventualmente va a hacer lo que tenga que hacer, pero yo no puedo vivir esperando que Jesús haga todo lo que yo quiero que haga. Pero muchas veces tenemos esta intención de ser el GPS de Jesús y le decimos a 300 metros gire a la derecha por calle Prosperidad, y Dios gira a la izquierda 200 metros antes por una calle llamada Desierto. Y nosotros nos ponemos así, tipo recalculando. Y en medio del desierto seguimos con nuestros delirios de querer manejar a Dios y le decimos, Señor, gire inmediatamente y retome la calle Bendición en dirección a Prosperidad, por favor. Y Dios sigue por la calle Desierto. Es que a veces, muchas veces Jesús nos va a llevar por caminos que no son los que nosotros hubiéramos planeado. Hay veces que oro y le digo, Señor, por favor, haceme caso una vez. No sé si alguien ora. Son oraciones, no están en la Biblia, pero Señor, haceme caso, no me hagas renegar. Hay veces que oro y digo, Señor, metele onda, por favor. Yo trato, pero pon algo de tu parte. Y hay veces que uno quiere manejar a Dios. Y yo veo que Juan el Bautista en algún momento quiso manejar a Dios. Muchas veces queremos hacer estas alianzas con Dios y entonces creemos que lo ponemos en una situación ganar-ganar, ¿no? Señor, vos haceme rico y yo te doy el diezmo. Es como, dame el 100% y después te doy el 10%. Es re mal negocio en realidad. Pero creemos que para Dios es buen negocio. Señor, vos no te cuesta nada y yo ayudo la obra, no sé. Y nos ponemos a negociar con Dios. Y Juan el Bautista fue una persona que terminó dudando acerca de quién Jesús era. Porque no fue capaz de manejar sus expectativas con respecto a Dios. Hay muchas veces que Jesús no va a hacer lo que nosotros esperamos que haga. Y está bien que sea así. Él es el que tiene el control. Hay muchas veces que Dios no va a responder nuestras oraciones. Y eso es bueno. Cuando Debo se embarazó, le dijimos, Señor, queremos gemelos. No sé, un solo parto, 2 bebés así de una, como menos sufrimiento. Y hace un tiempo pasamos en el shopping a 2 padres zombies con 3 hijos, 2 hijos, no sé qué tenían, un par de hijos varios, todos bebés, gritaban al unísono y iban así como derecho hacia un abismo casi, ¿viste? Uno los miraba. Y dije, Señor, gracias porque no respondiste mi oración. Es que Dios sabe que hay oraciones que no tiene que responder y eso está bien. Pero Juan el Bautista no pudo manejar sus expectativas con respecto a Dios. Durante muchísimo tiempo enseñamos que Dios quiere hacer nuestros sueños realidad. Dios no quiere hacer nuestros sueños realidad, iglesia. Dios quiere hacer sus sueños realidad en nosotros, pero no quiere hacer nuestros sueños realidad. Y de repente vamos a tener que en algún momento entregarnos a la voluntad de Dios. Juan fue una persona que se tropezó con Jesús, que encontró obstáculos en el camino que no sé si pudo superar. Se encontró con un Jesús que no se puede manejar, con un Dios que es soberano, y se encontró con un contexto que le fue demasiado adverso y lo terminó ahogando. Hoy yo quiero orar por una iglesia que triunfa sobre su contexto y por una iglesia que se entrega a la voluntad de Dios. Yo no sé cuál de estas cosas te está haciendo tropezar o al menos trastabillar un poco, pero quiero que donde estás, iglesia, te pongas de pie y
quiero que juntos oremos a Dios. Hay personas que están pasando una situación de duda y que hasta les da vergüenza admitir que están dudando. Quiero decirte, Jesús puede con lo que estás pensando. Jesús puede con tus preguntas, no tiene miedo de tus preguntas. Jesús no tiene miedo de tus dudas. Jesús no se horroriza de las dudas de Juan. Juan, el que lo predicó. Juan, el que habló bien de él. Juan, el que lo reconoció cuando nadie más lo reconoció. Ahora está dudando de Jesús y Jesús no siente vergüenza por Juan. Jesús puede con tu duda. Jesús puede con tus miedos. Jesús no tiene miedo de lo que estás pensando. Jesús puede. Hay veces que tratamos de no hacernos preguntas. Hay veces que tratamos de no dudar en voz alta. Jesús puede con lo que estás pensando. Jesús puede con lo que tenés en el corazón. No tengas miedo. Papá, hoy quiero orar por una iglesia. Una iglesia que se levanta en medio de todo contexto adverso. Sé que muchas veces el contexto que estamos atravesando no es muy diferente. No es muy diferente al contexto de una cárcel. Sé que muchas veces el contexto espiritual en el que estamos, el contexto económico, el contexto social, familiar que estamos atravesando es un contexto abrumador, pero hoy yo quiero profetizar sobre tu vida. No va a ser un contexto de muerte, no va a ahogar tu identidad como hijo de Dios. Yo quiero declarar en esta noche, vas a vivir y vas a contar las maravillas de Dios. Papá, hoy yo me pongo de acuerdo con la iglesia y oramos, Señor, una iglesia que triunfa en medio del contexto. Hay un contexto de cárcel, sí. Hay un contexto de crisis, sí. Pero también hay un contexto de avivamiento y de mover de Dios. Ahí es donde yo quiero estar. Ahí es donde yo quiero moverme. Espíritu Santo, hoy yo cierro mis ojos a estar viendo lo malo, lo imperfecto, lo roto, lo corrompido, lo corrupto, y abro mis oídos para escuchar tu voz. Espíritu Santo, tal vez en este tiempo tenga que cerrar mis ojos a una realidad que me es adversa, pero abro mis oídos espirituales para caminar tu palabra, para caminar lo que vos decís. Espíritu Santo, yo me vuelvo en contra de todo espíritu de desaliento que quiera suprimir la identidad de hijos de Dios que mis hermanos tienen. No sos un preso, sos un profeta de generaciones. No sos un reo, sos un profeta generacional. Lo declaro sobre tu vida, iglesia. Creo, Espíritu Santo, que en este tiempo salimos de un contexto de prisiones para entrar en un contexto de avivamiento. Vamos a ver a los ciegos ver, a los mudos hablar, a los cojos bailar, a los muertos resucitar. Salimos de este contexto de prisiones. Arrancamos en el nombre de Jesús toda intención de controlar las cosas. Señor, nos rendimos a vos. Señor, nos rendimos a vos. Nos rendimos a tu voluntad. Hoy renunciamos en querer estar manipulándote. Hoy renunciamos a querer estar haciendo las cosas a nuestra manera. Y decidimos, Jesús, creer que tu voluntad es mejor. Creer que tu voluntad es mejor. Muchas veces Jesús no te va a dar lo que querés. Muchas veces te va a dar lo que necesitas, que no es lo mismo. Dice la palabra que los amigos que bajaron al paralítico y lo pusieron delante de Jesús, Jesús ve al paralítico y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Porque a veces lo que querés no es lo mismo a lo que necesitas. Ese hombre necesitaba perdón y salvación, no necesitaba sanidad. Y me imagino los amigos desde arriba diciendo: muy, muy bueno, Jesús, pero los trajimos para otra cosa. Entonces Jesús dice: bueno, ok, toma tu lecho y anda. Pero muchas veces lo que necesitas es muy diferente a lo que querés. Papá, yo oro por una iglesia que se rinda a tu voluntad.
Señor, no nos movemos solamente por lo que queremos o por lo que se nos antoja. Señor, queremos movernos por lo que realmente necesitamos. Vos sabés qué es lo que necesitamos. Ponemos cada una de nuestras oraciones, cada una de nuestras peticiones delante tuyo. Y creemos, Señor, que en este tiempo vos vas a responder oraciones de maneras asombrosas. Espíritu Santo, nos entregamos a tu voluntad. No vamos a tropezarnos en el camino, y mucho menos vamos a retroceder y tropezarnos con vos. Bendigo la vida de la iglesia en esta semana. Declaro tu presencia y tu espíritu fluyendo con poder. Una iglesia que cree, una iglesia que avanza, una iglesia que tiene la identidad correcta, que no se deja amedrentar por el contexto, una iglesia que se rinde 100% a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Confiado andaré. Dale un beso, dale un abrazo al que tenés al lado. Bendecilo en el nombre de Jesús. Iglesia, nos estamos viendo el domingo para el comienzo de la serie Los Últimos 100 Días. Todos necesitamos un lugar donde encontrarnos con la familia, donde encontrarnos con amigos, donde encontrarnos con Dios. Redentor es más que una iglesia, es un lugar lleno de experiencias, amistades y amor. Y te está esperando a vos. Comunidad Redentor, un lugar para todos.